Buenos días, Honduras. Sean todos bienvenidos al foro La Entrevista. Les saluda gustosamente Kimberly Espinosa. El tema a abordar esta mañana de 4 de enero. ¿Circulan o no Omicron y Flurona en Honduras? Estas variantes del COVID-19. Y para abordar el tema me acompaña la infectóloga vía Zoom, Elsa Paló, quien nos va a dar detalles en torno a lo que está aconteciendo y todos estos casos de COVID-19 que han repuntado en los últimos días aquí en el territorio nacional y también a nivel mundial. Buenos días, doctora. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar el día de hoy con ustedes, con su enorme teleaudiencia, y un saludo también a los colegas invitados al programa. También me acompaña Marco Tulio Medina, científico hondureño, también vía Zoom. Buenos días, doctor. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Un saludo a su teleaudiencia, a la doctora Palou, y me encantará poder discutir sobre este tema que hemos venido analizando en el Comité COVID de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muy bien, sean todos bienvenidos. También me acompaña Ronnie Portillo, experto en salud pública. Muy buenos días a la doctora Elsa Palou, al doctor Marco Tulio Medina, maestro, y a usted, Kimberly, por la oportunidad que nos brindan de acompañarles este día y pues continuar dándole una educación permanente a nuestro pueblo hondureño, dependiendo de lo que cada quien realmente quiere para su vida, su familia y para el interés realmente de cada hogar. Muy bien, comenzamos de lleno con el tema, doctora Elsa. Circulan Omicron y Flurona en Honduras. No se puede descartar, han manifestado las autoridades de salud, pero tampoco se puede confirmar porque no hay análisis hasta el momento en el territorio nacional. Bueno, muy buenos días. Vamos a entrar en el tema. Importante decir algo. Yo creo que desde el punto de vista clínico, sí circula Omicron en Honduras, porque por los nexos epidemiológicos de nuestro país con otros países que sí lo han reportado, porque sabemos que la Secretaría de Salud sabe de al menos 15 casos de personas que han tenido positivas por Omicron al país. Y por otro lado, es importante que nosotros también veamos que el repunte de casos que hemos tenido con la sintomatología que han tenido esos casos orientan a pensar en Omicron. Con respecto a Flurona, es importante aclararle a la población que no es que hay un nuevo virus, no es que hay una nueva variante de COVID-19 que se llame Flurona. Flurona es la combinación de dos enfermedades en una misma persona. ¿Cuáles enfermedades? Coronavirus o COVID-19 más el virus de la influenza. Entonces, cuando esas dos enfermedades coinciden simultáneamente en una misma persona, se le llama Flurona. Y también que es importante decir que, por ejemplo, ayer salió a luz pública una probable nueva variante reportada en Francia, en Marsella. Se le conoce hasta el momento como la B.1.640.2, o en los científicos franceses que la reportaron la han llamado IHU, con 46 mutaciones y 37 de lesiones. No sabemos todavía si va a ser considerada una variante de interés o variante de preocupación por la OMS y qué nombre le va a asignar la OMS del alfabeto griego. Pero esto es para reafirmar lo que ya habíamos dicho en otras ocasiones. El virus va a continuar mutando. Habrán nuevas variantes y estas variantes podrán tener diferentes comportamientos. Omicron, por ejemplo, es 11 veces más contagiosa que el virus original reportado en Wuhan, China, 6 veces más contagioso que Delta, pero menos letal que Delta. Sin embargo, si usted contagia a millones y millones de personas en el mundo con Omicron, algunas morirán, algunas se complicarán
¿Quiénes son las que más probablemente se compliquen? Los no vacunados, las personas de edad avanzada, las personas con comorbilidades o las personas con sistema de defensa deprimido. Entonces, ante las preguntas específicas, ¿creemos que hay Omicron en Honduras? Sí, creemos que sí. ¿Por qué no se ha confirmado? Porque para confirmar, usted necesita hacer un mapeo genético. En Honduras no se hace mapeo genético. Entonces enviaron más de 75 muestras a Panamá, al Instituto Gorjas. Eso se tarda varias semanas en regresar. Cuando eso regrese se podrá confirmar. Pero el hecho que no se haya confirmado no significa que no haya Omicron en Honduras. Clínicamente, los que vemos pacientes estamos seguros de que sí lo hay. ¿Por qué? Por las conexiones con los países que lo han confirmado, por el incremento de casos que estamos viendo en este momento y el incremento de hospitalizaciones y por el cuadro clínico que estamos viendo actualmente. Y decir que, bueno, tenemos que seguirnos cuidando, completar idealmente las 3 dosis de vacunación, mantener las medidas de bioseguridad y estar muy pendientes de las nuevas variantes como la IHU reportada en las últimas horas en Francia, el primer caso, un paciente que venía de Camerún, ¿verdad? Y luego varios casos autóctonos de esta región de Francia. Creo que ahí nos quedamos hasta el momento. Muy bien. Doctor Marco Tulio Medina, sus consideraciones. Bueno, efectivamente la cocirculación de diferentes tipos de virus o de enfermedades infecciosas es algo muy común en la historia de la medicina. Y en este caso, la flurona, que se deriva de una combinación de una palabra utilizada en inglés, es el flu o gripe severa, y corona es este nombre nuevo que se ha propuesto por parte de algunos colegas, particularmente después de que fue reportado en Israel en una mujer embarazada, pero que previamente, igualmente en Estados Unidos, ya había sido reportado desde el año 2020. Es decir, que aquí lo nuevo es el nombre que se le está aplicando, pero este tipo de virus, en este caso el virus de la influenza, es un virus igualmente ARN, y que es conocido por todos nosotros, produciendo síntomas respiratorios que pueden ser de leves a severos, y en el cual ustedes seguramente muchos han tenido esta infección, hemos tenido, en el que hay una respuesta gripal intensa con dolor muscular, calentura, dolor de cabeza, secreción nasal, y que ha llevado a muchas personas, sobre todo en grupos de factores de riesgo, incluso a cuadros más severos como neumonía. Este cuadro de gripe es rápidamente evolutivo y es muy frecuente y se presenta de una manera periódica, particularmente en el hemisferio norte, cuando está en la época de frío, es decir, durante el invierno. Es decir, que se llama una forma de gripe estacional y que cada año hay que estarse colocando vacunas con el objeto de evitar lo que mencionábamos, las complicaciones. Y eso en relación a este virus de la influenza. Y el virus del coronavirus, que sabemos de que es un virus denominado SARS-CoV-2 y que este virus tiene varias características clínicas en sus primeras manifestaciones, igualmente puede ser leve hasta la forma severa, dependiendo si hay o no una reacción inflamatoria grave que se conoce como tormenta de citoquina. Entonces, al estar circulando ambos virus y que son transmitidos bajo el mismo mecanismo que es, como sabemos todos, a través de gotitas de saliva que luego contaminan a un ser humano y entra por la vía respiratoria, entonces es probable cuando existen ambos virus, como en este caso, de que ocurran ambos como ya ha sido reportado. Y esta situación obliga a hacer un análisis.
Las medidas que tenemos son las mismas medidas que se han planteado para el coronavirus, es decir, el uso de una mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos y la colocación de vacunas. En este caso, la vacuna de influenza y la vacuna contra la COVID-19. Este no es efectivamente una nueva enfermedad, sino que es una combinación que ha sido ya reportada, como mencioné, particularmente en Estados Unidos y en Israel, pero también España y otros países lo han venido reportando. Lo relevante es de que debemos de tener cuidado, sobre todo con los grupos de riesgo, incluyendo personas embarazadas o en el posparto, personas que tienen factores de riesgo como obesidad, edad mayor y otros factores. Doctor Ronnie Portillo. Bueno, es importante lo que acaban de decir nuestros colegas, tanto el doctor Marco Tulio Medina como la doctora Palau. El problema de nuestro país es que no existe la forma técnica, científica de hacer el diagnóstico ya laboratorial. Claro, con la capacitación que existe en nuestro medio y con la experiencia de los médicos en nuestro país, la parte clínica, se podrá llegar a un diagnóstico clínico y es válido el diagnóstico clínico, por supuesto, que se hace en la mayoría de nuestros pacientes. Ahora, hay algo muy importante en todo esto, es lo siguiente: si son aproximadamente 8,000 personas que mueren al año en algunas regiones del mundo por la influenza, y eso se consideraba incluso antes de que el coronavirus hiciera lo que ha pasado en todo el mundo. Entonces no es algo nuevo el de la influenza, y de hecho ya hay vacunas y hay años de estarse aplicando vacunas y son estacionales, como dijo el doctor Marco Tulio Medina. El asunto es que nosotros creamos y que la población no esté bien informada en este sentido. O sea, la enfermedad que ha existido durante mucho tiempo, y es que cada año va cambiando, o sea, va mutando el virus de la influenza. En este caso, que tenemos ya 2 años y fracción de tener el coronavirus y más o menos un mes con 7 días de tener el Omicron, que ya se ha puesto a conocimiento del mundo desde el 26, 27 de noviembre a la fecha, entonces no es que se debe hacer un temor colectivo, sino tenemos que informarnos y tenemos que entender. Vea, yo como médico salubrista, y en este sentido, incluso antes de la pandemia, nosotros considerábamos estar, porque nosotros trabajamos en hospital también, en las salas de internamiento, se consideraba mantener en las salas el personal de salud con mascarilla, porque las salas pasan permanentemente contaminadas en los centros hospitalarios. Las áreas más contaminadas de todo el mundo son las áreas hospitalarias, porque ahí llega todo tipo de pacientes con todo tipo de microorganismos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Cuando un paciente tiene la infección por el coronavirus, que es un virus que baja las defensas, etcétera, etcétera, todo esto lo conocemos los médicos, y el paciente se va complicando. ¿Por qué dirán, bueno, fíjese que a mi paciente le pidieron un medicamento que costó 14,000, otro 30,000, otro 60,000 lempiras? Porque son medicamentos que realmente no se utilizaban en la mayoría para combatir el virus, sino para combatir otras infecciones que se agregaban al paciente debido a que las defensas están bajas. Por eso es que nosotros debemos cuidarnos. ¿Por qué? Porque el virus lo que provoca, aparte de la tormenta de citoquinas, aparte de la trombosis, es que baja las defensas. Entonces llegan otros microorganismos oportunistas. O sea, se aprovechan de la debilidad del paciente, y en este caso, por ejemplo, el virus de la influenza, puede ser bacterias que afectan el pulmón, provocando neumonías, etcétera, etcétera, o simple y sencillamente otro virus. Y en este caso, el virus que se ha agregado, y como lo dijo muy bien el doctor, esto no es nuevo. Esto se vio desde el inicio. ¿Por qué? Porque el COVID o el coronavirus baja las defensas. Entonces, el virus de la influenza estaba ahí y está permanente en el ambiente. Entonces, que se le da un nombre
se le da un nombre, pero estas son de una u otra forma las costumbres en el argot científico de acreditarle un nombre a algo nuevo que se está presentando aparentemente. Pero lo que queremos aclarar es que no es nuevo, porque se ha estado presentando. Ahora, lo que tenemos que saber la población en general es que las medidas no las debemos aflojar, no debemos bajar la guardia. Hubo un relajamiento, ¿sí? Ha habido un relajamiento. El problema con todo esto es que creemos que esta cuestión ya pasó. No, si esto prácticamente comienza porque el virus va cambiando, va mutando, entonces, lo que acaba de decir la doctora Palou, ayer ya se descubrió otro, probablemente hoy en otra parte del mundo están descubriendo otro. El problema es que esto va a continuar durante varios meses, durante varios años. Lo que tenemos que hacer nosotros es saber convivir, poder convivir, sí, y mantener las medidas de bioseguridad en forma permanente, porque esto no va a terminar ni mañana ni pasado mañana. Pero sí es importante que entendamos que las medidas de bioseguridad no las podemos aflojar y no podemos tampoco relajarnos. E incluso, repito, el personal de salud permanentemente, tanto en hospitales públicos como en hospitales privados, debemos de estar protegidos, aún cuando ya se relaje la situación un poco, cuando ya nos diga la Organización Mundial de la Salud, señores, ya estamos libres de eso, no podemos bajar la guardia, porque los microorganismos siempre están presentes. Lo que pasa es que antes nosotros no usábamos mascarillas en el hospital, en una pasada de guardia, en una pasada de atención de pacientes, porque se miraba como algo despectivo o como que uno despreciaba al paciente. No, el asunto es que si usted hace algún estudio, como los que se hacen en algunos momentos en las diferentes salas de los hospitales, incluso de los frascos donde está el jabón, en los lavamanos de las salas hospitalarias, ahí usted encuentra microorganismos que son sumamente peligrosos para la salud del pueblo o del personal de salud. Se hace estudio de las camas, de los colchones, de diferentes objetos que hay en las salas, usted va a encontrar laboratorialmente microorganismos que pueden quitarle la vida a un ser humano. Entonces, lo que pasa es que no hemos tenido esa costumbre, ni hemos tenido la parte técnica que debe existir en todo centro hospitalario público y privado de estar haciendo estudios permanentes de las diferentes salas y de las diferentes áreas hospitalarias. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros, lamentablemente, la capacidad no económica, sino que la capacidad humana y voluntaria de hacer las cosas bien. Yo dije en algún momento, bueno, lamentamos porque el país estuviera en mejores condiciones de salud. Yo desde que tengo uso de razón, por ejemplo, y le voy a decir un ejemplo claro de lo que sucede. Hace más o menos 30 años que yo estoy conociendo el sistema de salud, en el hospital materno infantil, todavía, en aquellos años que atendíamos un parto, envolvíamos a los bebés en papel manila, aquel papel café. Y el día de hoy todavía sigue el mismo problema. O sea, han pasado presidentes, ministros, etcétera, etcétera, y la cuestión continúa igual, porque nadie ha tenido la capacidad técnica ni científica de decir, bueno, en el área de la salud es el momento de que cada gobierno haga su parte. O sea, ¿en qué consiste? Bueno, en este momento, fíjese, ¿hace cuántos años no se construye un centro de salud, un hospital? En este momento deberíamos de tener un policlínico en cada municipio del país, por ejemplo. En cada municipio del país tendríamos que tener un policlínico con la capacidad de un excelente laboratorio clínico, con máquinas de rayos X y con máquinas de ultrasonido. Deberíamos de tener máquinas de ultrasonido en cada sala hospitalaria y deberíamos de tener ultrasonidos y el resto de equipo que se necesitan para un diagnóstico urgente en todas las áreas de emergencia de los hospitales. Y evitar el congestionamiento y fortalecer. Es que hay otra cosa que se confunde en estos términos, y no la parte médica, sino que yo a veces cuando escucho algunas personas que han estado, principalmente en este gobierno, que han habido muchos individuos que se creen que lo saben de salud y no apenas tienen una licenciatura en trabajo social o en no sé qué, mencionan de la atención primaria. Confunden la atención primaria con el nivel primario. Se necesita fortalecer las dos cosas. Se necesita fortalecer la atención primaria en salud, que es una cosa,
y se necesita fortalecer el nivel primario y el segundo, el primero y segundo nivel de atención en el país, en ese sentido. Si nosotros le dedicamos un poquito más de tiempo al sistema de salud, incluso hemos fallado también en la parte educativa. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, yo soy docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, lamentablemente es otro campo que ha afectado porque la universidad debe ser un ente propositivo, o sea, debe proponerse, y para eso se le da el 6% del presupuesto. La universidad se supone que es donde están los más grandes científicos del país, entre comillas. Entonces, el problema es que si nos vamos a sentar nada más en un puesto y no hacemos lo que debemos hacer, entonces el país sigue caminando a ciegas. A estas alturas, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con ese 6%, la Facultad de Ciencias Médicas, la Facultad de Química y Farmacia, la de todas las relacionadas con salud, deberíamos de tener un sistema de salud, pero mucho mejor que otros países, pero lamentablemente no ha existido ese deseo de hacer las cosas bien. Y yo comenté esto porque al final de cuentas el pueblo hondureño debe entender, como lo dije al inicio, ¿quién es el que se debe preocupar por cada quien? Es cada uno de nosotros. Si yo me relajo, pongo en riesgo mi vida y pongo en riesgo la vida de los seres que más quiero, que son en mi hogar. Muy bien, doctora Elsa, ¿a qué se debe este tipo de mutaciones? Ok, bueno, los virus normalmente, sobre todo los virus ARN o RNA, podemos decir de las dos maneras, mutan todos ellos para la población. ¿Qué es mutar? Mutar es cambiar. Los virus tienen un material genético. El material genético puede ser de tipo DNA o RNA. Tanto la influenza como el COVID son virus RNA. Y este tipo de virus son de los que más mutan, los que más cambian. ¿Cómo se dan estos cambios? A la medida que el virus se va multiplicando, porque va infectando más personas, puede ir cambiando. ¿En qué consisten esas mutaciones? Puede ser que se cambie un aminoácido por otro en el material genético, que se quite uno, a eso se le llama de lesiones, o puede ser que se agregue uno. Y esto, cuando se juntan varias mutaciones en un mismo virus, esto puede hacer que cambie la conducta de ese virus, que se vuelva más contagioso o menos contagioso, que se vuelva más agresivo o menos agresivo, que produzca más o menos muertes. En el caso de COVID, por ejemplo, Delta era más contagioso que la variante original y también más agresiva. Omicron, hasta el momento, se le ha considerado más contagioso que Delta, pero menos agresivo. La variante nueva que se describió en Francia ayer, ella, la IHU o la B1.640.2, no sabemos cómo va a ser, porque una cosa es detectar genéticamente esas mutaciones a través del mapeo genético y otra cosa es ver cómo se va a comportar esa nueva variante. Esta nueva de Francia, bueno, probablemente haya iniciado en Camerún, pero cuando regresó esta persona de Camerún a Francia, detectaron en Francia ese caso y una docena más de casos. Tiene 46 mutaciones y 37 de lesiones. ¿Cómo van a funcionar esas 46 mutaciones? Hasta el momento no se sabe. Lo sabremos cuando se tenga el comportamiento de las personas que se infecten con esta nueva variante. Según eso, la OMS las clasifica en variante de interés o de preocupación. Ahora, es importante, yo creo que lo que dijo el doctor Medina, sí, ya hemos visto nosotros de flurona, coinfecciones de influenza más COVID en otros países. En Europa, por ejemplo, en España, Estados Unidos ha reportado desde el 2020 y ahorita Israel reportó una señora embarazada con ambos virus, el de influenza y el de COVID, con una enfermedad afortunadamente leve. No estaba vacunada ni para COVID ni para influenza. Y aquí me interesa decir algo. Fíjese que ahorita a nivel privado en Honduras tengo la copia del resultado de laboratorio de un caso que tiene positivo influenza A H3
y positivo por COVID-19. Técnicamente ese sería un flurona. Sí, un flurona. Es un caso hondureño de un laboratorio privado que hace varios años trabaja con biología molecular y existen pruebas, y es algo que se está proponiendo internacionalmente para detección de flurona, que se puedan hacer simultáneamente pruebas para COVID y pruebas para influenza en pacientes que tienen síntomas sugestivos de ambas infecciones. ¿Cuáles son los síntomas sugestivos? Bueno, se parecen muchísimo los síntomas de COVID y los de influenza. ¿Cuáles son? Puede ser fiebre, ardor o dolor de garganta, congestión nasal, malestar general, rinorrea o secreción mucosa por nariz. Ambos pueden dar complicaciones como neumonía, ambos pueden tener complicaciones severas en varios órganos. Sin embargo, se ha considerado hasta el momento más contagioso COVID que influenza, especialmente Omicron, más contagioso. Se considera también que COVID puede contagiar por más tiempo, porque influenza generalmente el contagio empieza 1 a 2 días antes de que inician los síntomas. COVID también puede ser hasta 4 días antes de iniciar los síntomas y después ya con síntomas. Con COVID hay reportes que usted puede seguir contagiando, usualmente 7 días, pero esto puede prorrogarse hasta 10 o 14 días después que empezaron los síntomas. El contagio, en cambio, en influenza es menos tiempo. En influenza es alrededor de 4 a 5 días, a lo sumo 7 días. Hay algunas diferencias clínicamente entre COVID e influenza. Por ejemplo, uno puede tener COVID sin tener fiebre. Influenza es muy raro sin fiebre. Y usualmente influenza se puede manifestar como un resfriado muy fuerte. COVID, sobre todo Omicron, puede ser un cuadro como gripal leve, que se puede confundir fácilmente con una gripe común. ¿Qué diferencias clínicamente podemos hablar entre influenza y COVID en las complicaciones? Por ejemplo, está el long COVID o el COVID crónico que se ha reportado, personas que quedan con problemas pulmonares, cardíacos, con problemas neurológicos después de tener COVID. Esto no se ha reportado con influenza. ¿En qué otra cosa se parece influenza con COVID? Bueno, la vacunación. Influenza empezó como las influencias estacionales, con muchas muertes, con pandemias por influenza. Y si no, ahí está la gripe española de hace un siglo, de 1918, que mató a cerca de 50 millones de personas en el mundo, y luego se quedó como un virus endémico, ¿verdad? Ya no epidémico, sino endémico, y es lo que se espera que puede pasar con COVID, que después de esta pandemia en algún momento quedemos como una endemia parecido a influenza, en donde tengamos que estarnos vacunando periódicamente. Para conocimiento de la población, influenza, todos los años hay que vacunarse por influenza, y cada año la vacuna es distinta. ¿Por qué? Porque la vacuna se hace con las variantes de influenza que están circulando más ese año. En este último invierno, lo que más ha circulado es H3N2 de influenza A, que hay 3 tipos de influenza, A, B y C. En humanos producen enfermedad la A y la B. La más común y la que produce más brotes epidémicos es influenza A. Y ahorita de lo que más está circulando es AH3N2. Entonces, resumiendo, ¿hay flurona en varios países? Sí. ¿Lo ha habido desde antes? Sí. ¿Ha habido en Honduras? Probablemente sí, pero no lo hemos diagnosticado. Ahorita yo tengo la copia de este primer caso de un laboratorio privado que hace biología molecular desde hace varios años, que reporta un PCR en tiempo real positivo para influenza AH3 y para COVID. Eso técnicamente sería un flurona. Pueden haber más casos, es probable. ¿Cómo podríamos nosotros
tener que detectarlos, haciendo simultáneamente los PCR en tiempo real para influenza y para coronavirus COVID-19 en aquellos casos con sintomatología respiratoria altamente sospechosa de ambas infecciones. Doctor Marco Tulio Medina, nos está confirmando la doctora Elsa ya en poder y en sus manos ese resultado laboratorial donde confirma ese caso de flurona. Este podría ser el primero de muchos que circulan en el territorio nacional. Sí, es importante resaltar de que la alta frecuencia desde el punto de vista epidemiológico de dos infecciones convergen en la posibilidad, como cuando estudiábamos matemáticas, los famosos círculos que en algún momento se podían intercalar. Y eso es lo que estamos observando. Dos grandes círculos de una epidemia bastante severa como es SARS-CoV-2 y un problema que es la influenza, que igualmente es altamente prevalente y que periódicamente, estacionalmente va ocurriendo, y entonces en este caso se describe este caso que menciona la doctora Palou. Yo quisiera resaltar algunos puntos sobre el hecho de que igualmente el virus de la influenza muta, sufre mutaciones, y esas mutaciones hacen de que haya una clasificación específica cada año, cada estación, que requiere adaptar las vacunas a la nueva cepa de influenza. Fíjense, si usted tuvo influenza el año pasado, hay que volverse a vacunar, y lo mismo va a ocurrir con el coronavirus. ¿Por qué? Por ese fenómeno de mutación. Yo tuve la oportunidad de hacer mi postdoctorado en la Universidad de Los Ángeles sobre genética humana. Y miren, nosotros los seres humanos cambiamos igualmente. Y esos cambios, todos los seres vivientes cambian. Es más, esto es parte de la teoría famosamente propuesta por Charles Darwin, en el cual cada ser viviente va cambiando, es decir, muta. Y de tal manera de que los seres humanos en Europa habían los neandertales, que eran más toscos, una especie humana que desapareció hace más de casi 50.000 años, entre 20.000 y 50.000 años atrás, que luego viene el ser humano actual, ¿verdad? El Homo sapiens sapiens. Nosotros los seres humanos hemos cambiado, pero los virus, como este virus ARN, tiene una capacidad de sufrir diferentes cambios. Entonces, estamos ante una situación que requiere vacunación, porque los virus cambian y requieren vacunaciones periódicas para, uno, reforzar el sistema inmune, o dos, para actuar específicamente contra un virus que ha cambiado. Las vacunas tienen que adaptarse a este tipo de virus. Y este es un mensaje al pueblo hondureño. Tenemos que vacunarnos. No existe un sistema inmune tan fuerte como algunas personas creerán, que son tan fuertes que no van a tener una infección. Y además no sabemos, como decimos, es una ruleta rusa en el cual puede ocurrir de que esa infección sea lo suficientemente grave, tanto para influenza como para el coronavirus, que lo lleve a la muerte. Y ante eso usted se debe de vacunar, en este caso de la influenza y adicionalmente del COVID-19. Y tenemos esas herramientas. Para finalizar, el estudio hecho en Marsella, una universidad muy querida por mi persona, porque estuve ahí haciendo una subespecialización, efectivamente encontró el grupo de la Universidad de Aix-Marseille que era un hombre que llegó de Camerún y que efectivamente a los 3 días empezó con síntomas respiratorios. Luego le hicieron evaluación a 2 adultos, a 5 niños, y encontraron que había la variante que actualmente está siendo descrita por Francia, y en el cual hay mutaciones. Es decir, hay cambios, y algunas de estas mutaciones
se sospecha ya que tenga alto nivel de transmisibilidad y eventualmente resistencia. Entonces, si nosotros no nos vacunamos, ¿qué ocurre? Le damos oportunidad al virus de cambiar. Y de ahí el mensaje crucial que yo estoy planteando es: vacunémonos ante la influenza, ante el COVID-19, porque esa es nuestra herramienta para poder superar personalmente el problema, pero además ayudar a que no cambie el virus, es decir, que no mute el virus. Muy bien. Doctor Ronnie Portillo, si me vacuno contra el COVID-19, siempre me puedo contagiar como persona. Pero si me vacuno, por ejemplo, la influenza también, ¿me puedo siempre contagiar de influenza o quedo ya inmune? Por ese periodo que dura de un año prácticamente el lapso de la vacuna. Definitivamente que sí se puede infectar. ¿Aún vacunada? Aún vacunado. El aspecto de la vacuna es, póngale usted, cuando es una reacción que sucede en el cuerpo. Cuando usted se pellizca, se produce una reacción inflamatoria, se le pone un poquito porque hay una reacción. Lo mismo sucede, y le doy este ejemplo porque es fácil de entender a la población, lo mismo sucede con una vacuna. La vacuna lo que hace es estimular al organismo, a cada persona que es inoculada, a cada persona que se le aplica la vacuna, estimula su organismo para que empiece a producir defensas, para que ataque a un microorganismo, algo extraño que entre a su cuerpo, que tenga las características relacionadas con esa vacuna. Puede ser que esta persona tenga las defensas bajas, puede ser que esta persona esté en otras condiciones, con otras infecciones, puede ser que este virus haya cambiado, haya mutado. Entonces, de una u otra forma puede afectar la salud de la persona, nada más que con mucha, pero mucha frecuencia, no es que siempre, va a ser leve la enfermedad. O sea, los síntomas. En algunos casos puede ser, aunque esté vacunado, provocarle la muerte, porque esto es como dijo el doctor Marco Tulio Medina, una ruleta rusa. No se sabe quién o como la lotería, pues que usted de uno en 20,000 millones, usted se saca el premio gordo. Pero para que usted, la ventaja con la lotería es que usted se gana una plata. Pero la desventaja con esta enfermedad, que esta lotería, usted se gana la muerte. Entonces, por eso es que la insistencia del grupo médico y del personal de salud es que nos apliquemos la vacuna. Hay personas, doctor, que yo he dialogado con ellas y dicen, bueno, yo no me he vacunado, dice, pero no me ha pegado ni fiebre ni nada, no me ha pegado ni un resfriado. Y hay personas que se han vacunado, dice, y les ha pegado todas las pestes habidas y por haber. Es una tesis que no sé si está acertada o qué pasa, será por el sistema inmune de cada persona. No, es que cada quien, lamentablemente, cada quien en nuestro país y en nuestro medio se cree científico, cada quien en nuestro país se cree que sabe todo, y con la experiencia vivida se cree también que uno es experto en todo. No, lo científico es científico y ya se sabe. En este sentido, y se ha explicado desde el inicio de la pandemia, si apenas el 0.05 de 2.5 a 4 es la cantidad de personas que pueden fallecer. Si usted maneja las grandes cifras, son pocas las personas que fallecen, pero es una gran cantidad de personas que han fallecido, porque había una gran cantidad de personas infectadas. Y estamos hablando, póngale usted, que el 80%, de 100 personas, 80 personas no van a sentir absolutamente nada. Que están esas posiblemente las que no me he vacunado, no me pego gripe, no me pego lo otro. Puede ser que esté en esa primera etapa en el grupo de los 80. Y el otro 20%, por ejemplo, va a sentir síntomas, manifestaciones, que gripe, que tos, que calentura, dolor de cuerpo, etcétera, etcétera. Pero más o menos de esas 100 personas van a morir 4, 3 o 2 o 1. Entonces, esas son las cifras así en bruto, para decirlo y que la población entienda. O sea, que esa persona que dijo, no, yo no me he aplicado la vacuna y no me ha dado nada, es entre el grupo de los 80, en la primera etapa. Pero puede ser que en la siguiente ola queda dentro de los que va a ser infectado con síntomas, y puede ser que quede dentro de la siguiente ronda que va a ser infectado y causarle la muerte. Entonces, no nos podemos confiar, porque es una enfermedad
que infecta masivamente. Y como dijo la doctora Palau, usted ha visto, por ejemplo, desde el inicio de la pandemia, que había una gran cantidad de personas infectadas con el virus original. Después el Delta se propagó más rápidamente, pero ahora tenemos el Omicron, que en menos de un mes ya estaba en todas partes del mundo. O sea, empezó el 26 de noviembre y usted ya el 15 de diciembre tenía no solo en Europa, en India, sino que en América Latina y en el continente americano. Sitios que ya se había dejado incluso de usar hasta la mascarilla, doctor. Correcto. Entonces, esta situación es la que permite que las personas que se relajan y las personas que se creen que son poderosas, que se creen que no les pasa nada, son las que al final de cuentas se pueden convertir en el transporte, en los portadores, en los que, como a mí no me pasa nada, anda esparciendo el virus. Anda esparciendo el virus, pero no sabe que se puede llevar a su hijo, a su hija, a su papá, a su mamá, a sus abuelos, hermanos, etcétera, porque simplemente puede ser que a mí no me pase nada, pero puede ser que a mi hermano, puede ser que a mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi hijo, mi hija, les afecte de tal forma que les cause la muerte. Pero como a mí no me causó nada, entonces me vale. Pero no piensa que esta situación es de entender que esto se trata no solamente de mí, sino que se trata de los seres queridos de las personas que nos rodean. O nos llevamos un compañero de trabajo, o una compañera de trabajo. O sea, esto es lo que debemos de entender así, popularmente, entendible, en un lenguaje que la población entienda. Es que si yo me convierto en el taxi o en el bus de ese virus, lo llevo a mi casa, lo llevo al trabajo, lo llevo a algún centro comercial, a la tienda, etcétera. Entonces puede ser que yo ande el virus, me voy a una tienda, la que me va a atender ande sus defensas bajas, se lo transmito, le da un poquito de síntomas, pero no sabemos si esa dependiente o esa persona que nos atendió en la tienda tiene su papá, su mamá, sus hijos, también, y le lleva el virus a su casa y le causó la muerte a alguien, porque eso es una cadena en ese sentido. Entonces, el problema es, como seres humanos, no entender que no somos una isla, simple y sencillamente somos una relación humana permanente con todo. O sea, aunque muchas veces nos aislemos, simple y sencillamente salimos donde el vecino, donde la vecina, ya le llevamos el virus, y esto lo mismo lo llevan a sus casas, le llevan a visitar. Por eso es que esas relaciones interpersonales son las que más se ven afectadas si usted se ve con responsabilidad. Yo, por ejemplo, se lo voy a comentar aquí. Nosotros en fiestas, antes nos reuníamos cada 15 días o cada mes por tarde, nuestros hermanos, la familia. Ya tenemos más de 2 años de no vernos. En Navidad nos reuníamos toda la familia. Ni la Navidad anterior ni esta Navidad nos reunimos. O sea, solo el núcleo familiar que convivimos en casa. Sí. Y por ejemplo, nosotros en nuestra familia, en el caso nuestro, mi núcleo familiar, no hemos sufrido ningún tipo de infección en este momento. Ya tenemos las vacunas, pero nos seguimos cuidando como el primer día. Y alguien me dice, ¿por qué ustedes están exigentes? Bueno, es que esa es mi especialidad en primer lugar, ¿verdad? Y hay que predicar con el ejemplo. Y hay que predicar con el ejemplo. Por ejemplo, en el hospital, fíjese que en el hospital cuando voy a trabajar, que voy con mi mascarilla, con la careta y todo lo demás, todos los mickey, y me dicen algunas compañeras, doctor, ¿y por qué no? Óigame, es que yo me quiero a mí, quiero a mi familia. Si usted no se quiere usted, es otra cosa. Pero si usted no se quiere cuidar, no se cuide. Yo no la voy a obligar. O sea, esto es individual. Por eso hay que insistir al pueblo hondureño que debemos de entender que si nosotros nos queremos a nosotros mismos y queremos a los que nos rodean, pues tenemos que seguirnos cuidando. Y esto no es para hoy o mañana, esto va a durar varias semanas o meses, probablemente. Entonces, en este sentido, tenemos que irnos acostumbrando, porque parte del buen vivir, parte del desarrollo humano, consiste en tener una vida agradable y una relación interpersonal adecuada y un mejor sistema de salud, que lamentablemente, repito, está en precarias condiciones desde hace muchos años, lamentablemente. Doctora Elsa, ¿qué nivel de inmunización adquiere una persona que se inyecta contra el COVID-19 y también contra esta influenza que anda haciendo estragos también? Bueno, si es una persona con un sistema inmune adecuado, va a ser un buen nivel de anticuerpos contra ambos, contra COVID y contra influenza. Acuérdese, influenza
cada año para hacer la vacuna, la OMS tiene centros de colección de los diferentes cepas de virus de influenza que están circulando en el mundo. En Honduras ha habido también esa recolección de ese tipo de datos de qué virus es que circula de influenza ese año. Según los virus que están circulando en el mundo, así se hace la vacuna de ese año. Entonces, usted puede hacer, cuando se vacuna contra influenza, muchos anticuerpos contra los virus que contiene esa vacuna específica. La vacuna del COVID, pues ya sabemos que está, pues hay varias plataformas, la de RNA, que es Pfizer y Moderna, la de vectores virales como AstraZeneca, como Sputnik, como Johnson & Johnson, y en todas ellas lo que hacemos es estimular al sistema inmune, como dijo el doctor Portillo, para que se creen defensas, tanto celulares como de anticuerpos, en contra del virus del SARS-CoV-2. Entonces, si yo me vacuno contra las dos enfermedades, influenza y COVID, voy a hacer anticuerpos y voy a hacer inmunidad celular y células de memoria inmunológica que van a atacar a ambos virus si llegan a entrar a mi organismo. Si no tengo ninguna vacuna, mi sistema inmune, mi sistema de defensa no está preparado y me ataca cualquiera de estos virus, va a ser más fácil que el virus haga más daño en mi cuerpo que si yo ya estoy preparada con mi vacuna y tengo defensas con qué enfrentar ese virus. Entonces, la respuesta a la pregunta es sí, puedo hacer un buen nivel de defensa celular y de anticuerpos en contra de ambas enfermedades si me vacuno contra ambas. Doctor Marco Tulio, ¿puedo vacunarme el mismo día contra el COVID-19 y también contra la influenza? ¿No hay ninguna reacción al cuerpo? Bueno, en primer lugar, la vacunación es ante dos gérmenes, ante dos virus diferentes. ¿Verdad? En ese sentido, entonces usted puede vacunar inmediatamente, el mismo día. Entonces, esto va a generar por dos caminos diferentes una respuesta inmune, es decir, defensas específicas contra, ya sea en el caso de la vacuna contra la SARS-CoV-2, contra el COVID, y la vacuna contra la influenza. Pero hay que recordar un hecho, de que siempre pueden existir algunos síntomas menores usualmente, ¿verdad? No es que la vacuna genera, ¿verdad? Como sabemos todos ya, unas reacciones que usualmente son leves, de dolor en el sitio de inyección, de calentura, de malestar, de dolor muscular, de debilidad, pero que es transitorio. En más del 99% de los casos, la vacuna no le provocará mayor problema y el beneficio, el costo-beneficio es superior. Mire, la posibilidad que usted le pase algo grave con una vacuna es infinitamente menor que si usted agarra el virus y se muere, como han ocurrido una cantidad de personas que no se vacunaron y que creían que eran tan fuertes que iban a superar el problema, cuando en realidad no es así. Y era lo que mencionaba mis distinguidos colegas, la doctora Palou y el doctor Portillo, que los tres concordamos en la necesidad urgente de vacunación, que es la mejor medida, de tal manera que efectivamente es seguro vacunarse, es seguro ponerse las dos vacunas el mismo día y hágalo pronto. Doctor Medina, bueno, habrá tantas vacunas como variantes del COVID-19, porque algunas personas se preguntan, bueno, está el Omicron, pero ¿cuál de las vacunas podría ser la que neutralice los efectos de esta variante del COVID-19 y de otras muchas que ya están circulando a nivel mundial? Bueno, mire, recientemente revisamos lo que hablaba el doctor Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud, y que ha sido un héroe para los que hemos trabajado, ya sea en el área de genética, porque él fue el responsable del genoma humano. Este hombre es un hombre de altos quilates, y entonces ha sido un análisis de que si con la vacuna Pfizer, ponía el ejemplo, con la vacuna Pfizer
tenía la capacidad de tener una cobertura parcial ante las nuevas, contra el Omicron. Pero cuando usted se colocaba un refuerzo, él colocaba en sus datos se presenta 25 veces más una respuesta inmune apropiada contra el Omicron. De tal manera de que un refuerzo igualmente es valioso, y en Estados Unidos ahorita, en este momento, se están ya vacunando no solamente personas arriba de 18 años, como está ocurriendo en Honduras, sino que arriba de 12. Y en el caso de Israel ya están colocando la 4ª vacuna, y lo mismo en Chile. De tal manera, pues, de que una recomendación en función de los datos científicos preliminares es que si tenemos Pfizer en Honduras, bueno, hay que aplicarse. En el estudio que hicimos de la combinación con la vacuna Sputnik y con la vacuna Pfizer y Moderna, dirigido por la doctora Wendy Muría, mi colega viróloga, se observó que había una respuesta inmune muy fuerte con las vacunas ARN, tanto la Moderna como la Pfizer. Y esa sería la recomendación en función de los datos internacionales y los datos que en Honduras hemos venido recabando a través de la Universidad Nacional. En el caso de la AstraZeneca, doctor, que también, bueno, es la que está aplicando el Seguro Social. Mire, lo relevante es de que una vacuna ARN es bastante potente, de acuerdo con los datos, pero igualmente AstraZeneca tiene una capacidad de vacuna de generar anticuerpos que puedan evitar, cuando usted se coloca un refuerzo, de tener una infección grave. Yo creo que aquí el concepto del refuerzo es el relevante, los datos científicos ya se los mencioné a usted, pero hay que vacunarnos. Y los que no se han vacunado, no tengan temor, háganlo, porque nos ayuda no solamente a usted y a su familia, sino que a Honduras y al mundo. No queremos una variante hondureña que vaya a producir un daño terrible porque no nos vacunamos. Muy bien. Licenciada, Sí, le escucho, doctora. Sí. Solo quería aportar un poquito más en ese sentido. En los trabajos de Inglaterra, de Alemania, de España, que se hicieron combinando AstraZeneca con Pfizer o con Moderna, la respuesta de anticuerpos fue muy buena, excelente. O sea, uno puede ponerse 2 dosis de AstraZeneca. De hecho, en el Ministerio de Salud eso ha pasado, porque también vacunaba con AstraZeneca, y luego una 3ª dosis de Pfizer, y la respuesta de nivel de anticuerpos al menos es una respuesta bastante adecuada. Fue demostrado en varios estudios, especialmente en Inglaterra, en Alemania y en España. Y el otro dato que quería aportar también es que por lo menos las plataformas de RNA mensajero, que son Moderna y Pfizer, han anunciado que están trabajando en hacer una vacuna un poco más actualizada contra COVID que pueda funcionar especialmente contra Omicron. ¿Cuándo va a estar eso listo? Pues ellos han hablado que tal vez para marzo o abril de este año es probable que se pudiera tener una vacuna de COVID que tenga una acción más dirigida hacia las nuevas variantes, porque todas las vacunas prácticamente que se están utilizando ahorita son trabajadas con la variante de Wuhan, la original. Y por supuesto, la respuesta que se ha logrado, hay más de 9 billones con B, o sea, 9.000 millones de dosis de vacunas aplicadas en el mundo. Y lo que se ha podido ver es una respuesta bastante buena a las vacunas que se tienen ahorita. Sin embargo, por lo menos Pfizer y Moderna han reportado que ellos están trabajando en una actualización de sus vacunas para las variantes nuevas, y que es probable que pueda estar disponible en algún momento de este año. Continuamos con más del foro La Entrevista. Ya nos ha confirmado la doctora Elsa Paló que circula ya flurona en el territorio nacional. Hay personas ya infectadas con COVID-19 y también el virus de la influenza. Pero nos quedamos con esa pregunta, doctor.
la cuarta dosis. Vamos con la tercera, a empujones. Porque mucha gente que tampoco se ha puesto ni siquiera la primera. Sí, es lo que estamos hablando fuera de cámara. Vea, en su hogar, por ejemplo, hay 5 o 6 personas. De esas 5 o 6 personas, una no se ha vacunado. Estamos hablando de prácticamente la quinta parte, o estamos hablando prácticamente de un 20 o un 10% que no se ha aplicado la vacuna. Entonces, al final de cuentas, esto ha favorecido, de hecho ha favorecido, y se ven los ejemplos claros en los hospitales. Los hospitales no están congestionados como estuvieron en un cierto periodo de la pandemia. Claro, en este preciso momento las clínicas de atención primaria o las consultas externas de algunos centros de salud y de seguro social, etcétera, están congestionadas, o los mal llamados triajes, que son los centros de estabilización, se encuentra en este momento con una gran cantidad de pacientes, que eso es normal. ¿Por qué? Porque el mismo temor de la población, que puede ser que tenga el virus de la influenza, pero puede ser que tenga el Omicron o cualquier otra variante, porque estamos hablando del Omicron porque hace mes y pico fue descubierto, pero realmente no sabemos si hay más variantes o otro tipo de variantes, claro, que no han sido detectadas hasta el momento y no van a ser detectadas en Honduras porque no existe la capacidad laboratorial. Bueno, se está esperando los que mandaron a estudiar para ver si había Omicron todavía. Bueno, yo creo que todavía estamos esperando los primeros desde hace 2 años tal vez no fueron con los frijoles de Etiopía. De la pandemia, porque eso es parte de la incapacidad gerencial que ha existido en el sistema de salud, lamentablemente, y en estos últimos 8, 4 y 2 años fue lo peor de lo peor en salud, pero no nos queda más que comentarlo, lamentablemente. Aunque yo le repito, hace 30 años que estoy yo en el sistema de salud, se sigue haciendo lo mismo. Lo que pasa es que vamos de mal en peor y a nadie le ha importado. Ahora, en cuanto a la cuarta vacuna, bueno, como usted dice, o la cuarta dosis, usted dice, hay personas que no se han aplicado incluso ni una dosis. Hay otras que se lo han aplicado una, hay otras que han aplicado 2 y hay otras que nos hemos aplicado ya hasta la tercera dosis. Entonces, eso depende mucho de algunos factores. Uno, de la conciencia que nosotros tengamos como ser humano, de la conciencia que tengamos de la enfermedad, de la conciencia que tengamos nosotros de lo que está sucediendo a nivel mundial, a nivel continental y a nivel de nuestro país y a nivel de nuestra ciudad. Eso es parte de la conciencia de cada ser humano. 2, el otro factor que influye es la campaña publicitaria, que lamentablemente el gobierno no la ha sabido enfocar, ¿verdad? Porque simple y sencillamente creen que salud se maneja igual que como manejar un taxi, o como manejar un bus, o como manejar una empresa X, Y o Z. La salud tiene sus características, así como la empresa televisiva la empresa televisiva no se maneja igual que una empresa de café expreso o una empresa de chocolates o de dulces. Cada empresa tiene sus características, y específicamente el área de la salud tiene sus propias características que han sido muy mal manejadas. Y hay otro aspecto que hemos descuidado en el país, que solo un presidente medio lo tomó en cuenta en un momento específico de la historia, que fue cuando el huracán Mitch, que se trata de la psiquis del pueblo hondureño. Fue manejado en el gobierno de Carlos Flores cuando el huracán Mitch, cuando todo el mundo estaba derrotado, cuando todo el mundo estaba de rodillas, se hizo una campaña de tal forma que nos levantó el ánimo a todos. Y eso es lo que se tiene que hacer en la psicología de masas. Lamentablemente se ha descuidado en la Secretaría de Salud desde hace muchos años el departamento que existía o el programa que existía, que ahora ya ni se sabe si es programa, proyecto o lo que sea, porque tantos cambios que le hicieron a la situación esta en el área de salud mental, que esperamos que este próximo gobierno lo tome en cuenta y mejoremos la situación psíquica del pueblo hondureño. Y en ese sentido, entonces, si usted maneja adecuadamente la psiquis del pueblo, entonces va a tener la oportunidad de orientarle adecuadamente. Ahora, ¿qué sucede? Hay algunos aspectos como los que usted mencionaba, o sea, hay personas que se han organizado en grupos en la web de Sudamérica y de aquí de Honduras y de otros países, incluso de mismo Norteamérica, en contra de las vacunas. Sí. Entonces, es parte de la libertad y de la democracia. También. El asunto es que
esos temores siempre van a existir. Y lo comentamos aquí, bueno, si una gran cantidad de personas nos hemos aplicado la vacuna, nos hemos inoculado, no nos ha pasado absolutamente nada, nada más nos hemos protegido. De hecho, lo importante ante todo esto es que ni del virus se sabe mucho, porque empezó hace 2 años. Las vacunas normalmente se tardan en sus 5 etapas de poder salir al mercado, no se tardan 1 año, ni 2 meses, ni 6 meses. Se tardan por lo menos, en las primeras etapas tienen que ser de 5 a 10 años. Y de tal forma que estarían, si fuese el mecanismo normal de las vacunas, estaríamos esperando para aplicar las vacunas del coronavirus aquí al 2035, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para que podamos decir, es una vacuna completamente segura, confiable. Entonces, o confiable, pero lamentablemente la premura, la pandemia, se estaba llevando muchas vidas, se estaba afectando mucho a la población, entonces se optó por contar o utilizar lo que se contaba en ese momento, que son las vacunas. ¿Que han dado su efecto positivo? Han dado su efecto positivo. ¿Que nos han dado tranquilidad? Nos han dado tranquilidad. ¿Que nos pueden ayudar? Nos pueden ayudar. ¿Que no se sabe si pueden causar algo? Todavía no se sabe. No se sabe ni del coronavirus mucha información, peor que se sepa de la vacuna. Entonces, lo que tenemos que hacer realmente nosotros es entender. El virus existe, causa enfermedad, lleva a la muerte a una gran cantidad de personas, deja con secuela a una gran cantidad de personas. Vea, a mí me llaman a diario las personas que nos ven el programa que tienen problemas de caída de cabello, que tienen problemas en la piel, que tienen problemas en el corazón, que dan problemas en los pulmones, problemas en diferentes órganos del cuerpo de las secuelas que les dejó el COVID. Entonces, o la COVID, como le decían, como se dice técnicamente. Pero el problema es que esas secuelas las deja el coronavirus. ¿Por qué? Porque todavía está en una etapa de investigación y de cosas nuevas que están saliendo a diario. Yo por eso acostumbro decirle, bueno, no sabemos lo que está sucediendo al otro lado del mundo en este momento, porque puede ser que estén, aunque es hora de dormir, en el otro lado del mundo, algunos investigadores, algunos científicos estudiando y viendo y descubriendo otras cosas más. Entonces, ¿por qué? Porque esto es algo nuevo y se sigue estudiando, se sigue tratando de sacar mayor información. Lo que tenemos que comprender nosotros, los simples mortales, es que debemos mantener las medidas de bioseguridad, no podemos bajar la guardia. De hecho, si usted ve aquí, por ejemplo, yo no me he quitado la mascarilla. ¿Y anda doble mascarilla? Ando doble mascarilla, como salubrista, yo tengo que entenderme eso. No me toco nada de la cara, aunque me piquen los ojos, aunque me piquen la nariz, no me toco, porque yo sé que eso es algo que no debemos de hacerlo. Entonces, tratamos de dar el ejemplo, ¿verdad? Yo se lo digo, por ejemplo, hoy, le dije a usted si hacíamos vía Zoom, porque yo no acostumbro a salir de mi casa a dar entrevistas a medios, sino que lo hago vía Zoom. Incluso mi programa de televisión yo lo hago vía Zoom. ¿Por qué? Porque trato de entrar en menor posibilidad de contacto con las personas por cuidarme y cuidar a los seres queridos que tenemos en casa. Entonces, eso es lo que tenemos que entender como población. Individualizar nuestro propio interés en cuidarnos nosotros, en cuidar nuestro núcleo familiar, y si hacemos eso, entonces hemos logrado lo principal, cuidarnos nosotros y nuestro núcleo familiar, y entonces así podemos cuidar el núcleo de la cuadra, la colonia, la ciudad, el país, porque esto va en forma gradual. La célula de toda sociedad es el hogar, y entonces si el hogar lo tenemos bien constituido y bien cuidado, entonces cuidamos lo demás, y si no lo tenemos, entonces sucede, lo que ha sucedido en estos últimos 2 años de la etapa de la pandemia, que hay una gran cantidad de personas enfermas, fallecidas, y otras de luto por pérdida de sus seres queridos, otras con dolor porque han perdido sus seres queridos, pero simple y sencillamente es porque no hemos logrado entender que esto depende mucho de nosotros, El gobierno tiene que hacer y cumplir su cuota de responsabilidad, pero la responsabilidad que individualmente tenemos cada uno de nosotros es mayor y consiste en cuidarnos, en mantener las medidas de bioseguridad, aunque esto suene cansado y suene en algunos casos irritante estar mencionando que no podemos bajar la guardia. Esa es responsabilidad de nosotros, esa no es responsabilidad
Por ejemplo, no es su responsabilidad que yo mantenga mis medidas de bioseguridad, ni es mi responsabilidad que usted mantenga sus medidas de bioseguridad. Es su responsabilidad, la suya, y es responsabilidad mía mis medidas y las de mis seres queridos. Entonces, eso es lo que tenemos que tener bien claro. Doctora Elsa, ¿se puede hablar de esta cuarta dosis, cuarto refuerzo, si podríamos llamarlo, de este sistema de inmunización, cuando se están cerrando varios triajes ya en el territorio nacional y también se ha despedido a bastante personal médico que estuvo en primera línea y que es el que tiene la experiencia, digámoslo así, para manejar o identificar estos casos de COVID-19 de una forma temprana y evitar obviamente ese congestionamiento en los centros asistenciales del país? Bueno, los países que han aplicado cuarta dosis, Israel sobre todo, que es el que empezó la cuarta dosis, la aplica cuando la persona tiene al menos 4 meses de la tercera dosis. ¿Y a quién se la aplica? A personal de salud, a los mayores de 65 años, a personas con enfermedades asociadas de alto riesgo y a personas con inmunidad disminuida o defensas bajas. Nosotros, si decidiéramos aplicar cuarta dosis como país, tendríamos que seguir unos parámetros similares, probablemente. Ahora, ¿qué hacer con la pregunta de los triajes? En mi opinión, ahorita que estamos con el incremento de casos, está aumentando un poco más también las hospitalizaciones en Honduras. Creo que no es el mejor momento para cerrar triajes. Probablemente debido a la contagiosidad de Omicron y porque sabemos que Omicron es claro que ya está en Honduras, solo falta la confirmación laboratorial, probablemente va a aumentar aún más la cantidad de casos de personas con COVID, personas que ameriten atención, y lo importante es, creo que hay que reforzar el mensaje: el que no se ha puesto ninguna dosis de vacuna está en un alto riesgo de infectarse, complicarse y morirse. El que se puso solo una dosis de la vacuna tiene un poco de defensas, pero el riesgo sigue siendo bastante alto de lo mismo: infectarse, complicarse, morirse. Una persona con 2 dosis, su riesgo disminuye también en un porcentaje mayor, pero lo idóneo es tener ya su tercera dosis o su dosis de refuerzo colocada, porque con eso se ha visto que aumentamos en alrededor de un 50% más el riesgo de no complicarnos y de no morirnos. O sea, las vacunas, para decirlo en forma más clara, la vacuna disminuye la posibilidad de que usted se contagie, no la anula, pero sí la disminuye. O sea, uno puede volver a contagiarse si está vacunado. Lo que la vacuna le va a dar en un 90, 95 y algunas 98% es la seguridad de que si me contagio no me voy a complicar y no me voy a morir, que es lo que realmente nosotros queremos. Si COVID me va a dar como una gripe leve, eso es mucho mejor que si me va a dar con insuficiencia respiratoria que me obligue a estar en un hospital, en una unidad de cuidados intensivos o a morirme. La vacuna le asegura eso: disminución de mayor del 95% del riesgo de complicación y muerte. Entonces, a la población la recomendación es: vacúnese, continúe con las medidas de bioseguridad aunque esté vacunado. Y al Estado, no pensamos que es el mejor momento de cerrar triajes, porque estamos otra vez en la subida de casos, aumentando el número de casos, aumentando el número de hospitalizaciones, y los triajes nos van a servir para aumentar testeo. Es necesario que ahorita que estamos teniendo más casos, probablemente por Omicron, más las otras variantes, porque haya Omicron no significa que ya no hay Delta, no significa que ya no hay Beta, que ya no hay Gamma. Siempre están esas otras variantes. Entonces, debido a todas estas variantes, probablemente vamos a tener más casos. Los triajes van a servir para detectarlos, para aumentar testeo,
y para dar tratamiento ambulatorio temprano, que en Honduras se ha demostrado que el tratamiento ambulatorio temprano ha ayudado a disminuir la mortalidad. Esto lo han demostrado varios doctores en bioestadística y en matemáticas en universidades norteamericanas, con un trabajo que se hizo que está ya aceptado para publicación por un journal internacional. Entonces, el mensaje concreto, creo yo, es, ¿va a haber cuarta dosis en Honduras? Yo creo que es probable. ¿Cuándo? Tendríamos que seguir parámetros que dé la OMS, o por lo menos lo que están haciendo los países que ya aplican la cuarta dosis, como Israel, que la aplica 4 meses después de la tercera, y a las personas de más de 65, al personal de salud y a las personas que tienen inmunidad baja. Probablemente tendríamos que seguir parámetros parecidos. ¿Estamos de acuerdo con el cierre de triajes? No. Creemos que es el momento de más bien reabrir los que se cerraron. Creemos que el personal que ya está entrenado, capacitado, debería permanecer porque puede dar una ayuda bastante grande en detección y manejo temprano de todos los casos. Y por otro lado, creo que tenemos que continuar reforzando las medidas de bioseguridad, aun cuando estemos vacunados. Mire, el Estado ha tenido una tendencia en los últimos 2 meses a disminuir el número de pruebas que hace por día. Tenemos más bien que aumentar el número de pruebas que se van a hacer por día. Si usted no hace pruebas, usted no se va a dar cuenta cuánta gente tiene positiva, porque hay COVID asintomático. Hay personas sin síntomas que pueden tener el virus y que pueden andar contagiando a otras personas. Entonces, para mí los triajes pueden ser los lugares donde podamos tener un incremento del número de pruebas que se haga por día, detectar los casos nuevos. Al que se detecta, se aísla, se le da un tratamiento temprano, se buscan los contactos de ese caso, se le hacen pruebas y vamos aislando al que va saliendo positivo. Es de la única manera que podremos controlar estas olas que se van dando con la mayor contagiosidad que tienen la mayoría de las variantes nuevas que van saliendo en el mundo. Doctor Marco Tulio Medina, ¿cuántos virus están atacando actualmente a los hondureños? Bueno, la cantidad de virus que circula en nuestro país y que puede producir infecciones de diferente índole es incontable. Es decir, usted sabe de que contamos, para poner un ejemplo, con los virus, los arbovirus, que ha sido una de las áreas en las cuales Honduras cuenta con un problema bastante serio, dado la presencia del dengue, la presencia del chikungunya, en su momento del Zika, y así subsecuentemente. Pero yo quisiera mencionar 2 aspectos en relación a la pregunta inicial que usted hacía a mis 2 distinguidos colegas. Número 1, en relación a la cuarta dosis. Todos los datos científicos y las decisiones de salud pública deben de estar basadas en información, en estudios que nos permitan tener seguridad hacia dónde vamos. El tema de la cuarta dosis, el día de hoy, el primer ministro israelí, Naftali Bennett, en el Centro Médico Sheba de Israel, manifestaba de que los datos preliminares del estudio israelí sobre la cuarta dosis quintuplicaba el nivel de anticuerpos una semana después de la administración de la cuarta dosis, en los criterios que ya había mencionado la doctora Palou. Estos datos de producir una respuesta inmune al cabo de una semana después de la inyección habla de que efectivamente es altamente efectivo. Y ellos utilizaron, en este caso, la vacuna de Pfizer BioNTech a mayores de 60 años, trabajadores sanitarios y pacientes inmunocomprometidos.
Y bueno, ese sería en relación a lo que usted manifestaba, de qué hacer, cuándo hacer. Yo casi estoy seguro que nuestro país irá en la misma dirección. Pero el otro elemento que lo manifestaba mi distinguida amiga y colega de la Organización Mundial de la Salud, la doctora Ana María Henao, con la cual estamos trabajando en el estudio Solidaridad, y ella es una distinguida científica, un orgullo para América Latina, de origen colombiano, quien a su vez es la secretaria de vacunación de la Organización Mundial de la Salud. Ella resaltaba un hecho muy importante, de que es crucial la vacunación primero, como primer objetivo de los que no se han vacunado, y completar los ciclos de vacunación en los que están a medias. Honduras en este momento tiene 50% de su población vacunada con una sola dosis, y alrededor de 43%, de acuerdo con los datos más recientes, con 2 dosis. Pero se imagina, si es 50% la población hondureña que solo tiene una dosis, tenemos un camino largo que transcurrir. Entonces debemos de dar una prioridad. Es prioridad, por supuesto, pensar en 4ª dosis, en 3ª dosis, y eso para el grupo de riesgo yo creo que es crucial. Pero igualmente es en el mismo nivel de prioridad vacunar a los que no se han vacunado. Entonces, en ese nivel yo quisiera discurrir de que es importante hacer este tipo de análisis y promover la vacunación de una manera racional que nos permita cubrir a la mayoría de la población y tener entonces a largo plazo la posibilidad de salir. Y digo largo plazo porque probablemente esta enfermedad se vuelva endémica, es decir, que va a continuar. Entonces, tendremos que tener un sistema de vacunación muy bien establecido, habiendo convencido a los hondureños de la necesidad de la vacunación. Doctor Ronnie Portillo, así como se testea o se hacen pruebas para detectar el COVID-19 en algunos triajes, algunos centros de salud y otros laboratorios, debería de hacerse a nivel público la prueba de influenza para saber si la gente está contagiada con este virus, y así ir como descartando, digamos, o comprobando de qué virus es portador cada persona. De hecho, parte de un adecuado diagnóstico técnico y científico es el realizar las pruebas laboratoriales que nos confirman el diagnóstico clínico. Y por supuesto que sería importantísimo que en nuestro país se agilizara, se tuviera la oportunidad de hacer este tipo de exámenes. ¿Para qué? Para que podamos, como dijo la doctora Palau, entender y poder tener en nuestro poder, en nuestras manos, la información clara y concreta de lo que está sucediendo. Pero ahorita estamos caminando a ciegas, estamos caminando porque lo que dice España, lo que dice Francia, lo que dice Estados Unidos, lo que dice Alemania, etcétera, como bien mencionaba el doctor Marco Tulio Medina, los estudios que están realizando en Francia, en España, en Estados Unidos, etcétera. O sea, todo depende de eso. ¿Por qué? Porque en nuestro país no existe la capacidad ni técnica, aunque pueda existir científica, pero no existe la capacidad técnica ni laboratorial ni la infraestructura para poder tener esa información. Por eso es que yo le decía en su momento, bueno, aquí no sabemos realmente qué cantidad de cepas andan, o cuáles cepas son las que andan, o qué variantes hay, o qué tipo de variantes hay, o cuántas variantes hay, y qué virus hay, o sea, ¿por qué? Porque no tenemos esa capacidad laboratorial para hacer los estudios reales, en tiempo real de lo que está sucediendo. ¿Qué se requiere, por ejemplo, para hacer la prueba de influenza, para detectar a nivel público? La prueba de influenza sí se está haciendo y esa se ha hecho. Por ejemplo, en los triajes, para poder tener algo más rápido y certero, por ejemplo. No, ahí se necesita fortalecer los laboratorios virológicos, que como dijo la doctora Palau, solamente tenemos en uno de los privados que están haciéndolo adecuadamente. Sí. Lo que se debe hacer es una infraestructura laboratorial a nivel nacional que nos permita no solamente detectar este tipo de virus, sino que nos permita detectar... Ya estamos prácticamente en medio o encima de toda esta... No, es que el problema consiste en pensar a corto plazo, por eso es que el país no ha avanzado, porque siempre pensamos a corto plazo. Nosotros debemos de pensar como hondureños en mejorar nuestra infraestructura, porque es un país tropical, es un país donde hay una gran cantidad de microorganismos que pueden estar presentes por la parte climática, por la parte de un país
que es rico en humedad, en momento de calor, frío, etcétera. Entonces, eso permite que haya una gran cantidad de microorganismos y que afecten a una gran cantidad de personas, que no se les haga un diagnóstico adecuado incluso de sus patologías, porque simple y sencillamente no tenemos los estudios laboratoriales para hacerlo. Entonces, sí se requiere responsablemente como Estado de Honduras pensar en mejorar la infraestructura técnico-laboratorial para poder tener estudios adecuados de cada paciente y poder dirigir algunos tratamientos. Aquí muchas veces nosotros como médicos tenemos experiencia, como sabemos qué sintomatología clínica y todo, y entonces tenemos algunos medicamentos y al final de cuentas le hacemos, mientras tal vez mandamos a hacer los estudios fuera. Pero eso no es lo que debe seguir pasando en el país. Eso es lo que debemos cambiar en el país. Debemos de mejorar la infraestructura sanitaria completa en el país porque ha sido descuidada. ¿Cuántos gobiernos han pasado desde que yo conozco? Bueno, desde Suazo Córdoba, Ascona, Callejas, Reina, Maduro, ¿cómo se llama? Mel Zelaya, o sea, Callejas, etc. Han pasado todos los presidentes, han pasado todos los ministros, y todavía el día de hoy ni uno de esos presidentes, y no digamos el caso de Pepe Lobo y de Juan Orlando Hernández, que les valió salud, pues ni uno de ellos tuvo la capacidad mental, ni los que nombraron como sus colaboradores, y peor, que no sabe nada de salud, para tener la oportunidad de beneficiar al pueblo en general, porque esto nos beneficia a los que probablemente no tienen la capacidad económica de mandar un estudio afuera del país y a los que en realidad también pagamos los impuestos y podemos beneficiarnos de esto. Esto significa tener conciencia y pensar en un desarrollo de país. Esto significa tener la capacidad intelectual de pensar en el pueblo hondureño y de un mejor vivir, de un buen vivir, de un desarrollo humano. Pero si no pensamos en ese sentido, entonces tratamos de resolver y de apagar el fuego de lo que sucede en el momento. Y eso es lo que ha sucedido. Yo le pongo el ejemplo y se lo repito porque eso es lo que está sucediendo. Hace 30 años, cuando yo atendía partos en el hospital materno infantil, envolvíamos a los bebés en papel manila y se sigue envolviendo en papel manila en el hospital materno infantil a los bebés recién nacidos porque el problema continúa. ¿Por qué? Porque es endémico, como dice. Porque se maneja del problema del momento. Entonces llevan hacemos la denuncia, plum, llevan unas sabanitas para que ese día no lo apagan el fuego. Entonces, no, eso debe ser ya establecido en base a una normativa, porque el país falla. Vaya, por ejemplo, yo le voy a ser sincero, nosotros hablamos de las muertes que están sucediendo por el coronavirus. ¿Cuántas muertes se presentan a diario en nuestro país por pacientes diabéticos mal manejados, pacientes hipertensos mal manejados, pacientes cardiópatas mal manejados? ¿Por qué? Porque no hay una normativa que debe existir, como en todas partes del mundo, de cómo se deben manejar los pacientes. Tenemos, por ejemplo, ese mal manejo de pacientes diabéticos, hipertensos, cardiópatas, etcétera, renales, etcétera, etcétera, porque la Secretaría de Salud no ha establecido cómo se deben manejar y cómo deben estar los técnicos, los científicos, manejando los casos y haciendo los estudios que corresponde para que haya respuesta real de resolver estos problemas. Pero no, entonces nos basamos simplemente en la disque un poquito de experiencia y en la que nos enamoran ahí el oído para ver qué medicamento vamos. ¿Por qué? Porque no existe esa responsabilidad, no existe esa conciencia real de los que han manejado el país, de los que han manejado el sistema de salud, de resolver de una vez por todas el problema de salud y por lo menos dejar una guía que el que va llegando entonces continúe. Entonces lo que significa apagar fuego es simple y sencillamente de tener un sistema de salud completamente deteriorado, de tal forma que actualmente cualquier perico de los palotes habla de salud. Usted ve, mire, yo me asusto cuando veo una entrevista de tipos que nunca han sabido de salud, pero ahora son expertos en salud porque han andado inspeccionando que un hospital, que han andado viendo ahí con todos sus séquitos y toda la cuestión.
Y da risa porque no saben, confunden, como le decía al principio, el sistema primario de salud con el primer nivel. Y hablan que hay que fortalecer el nivel primario de salud, que no sé qué, y ni saben qué significa nivel primario, ni significa atención primaria de salud. Entonces, esa situación es la que se ve por la falta de liderazgo en relación y de el deseo de que el país salga adelante, principalmente en el área de salud, que es un aspecto fundamental, no digamos en educación y otras áreas, pero en el que nos compete a nosotros en este momento, de salud. ¿Por qué nos agarró, como dicen popularmente, bueno, abajo? Nosotros ya sabemos. Abajo al inicio de la pandemia, porque simple y sencillamente en manos de quién estaba el sistema de salud, de una persona que ni siquiera, aunque dijo una vez que ya podía inyectar, porque tanto que miraba inyectar, que ya podía inyectar, Dios. Pero bueno, eso son partes de los chistes que hay que hacer en este tipo de comparecencias para que no sean tan tediosas y aburridas. Pero el problema es que eso nos viene a perjudicar a todos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, si usted coloca a una persona incapaz a resolver problemas que ni siquiera conoce, entonces el país va a andar dando tumbos, va a andar cayéndose. Y por eso es que nos provocó la problemática que hasta el día de hoy estamos presentando. Porque simple y sencillamente a nadie le ha interesado resolver el sistema de salud. Ni siquiera la misma universidad, se lo repito. La universidad, con ese 6% de presupuesto que recibe, deberíamos de estar nosotros los hondureños sacándole cuentas. Señores, infórmenme, ¿qué hacen con ese 6%? La universidad debería estar, no solamente en el área de salud, viendo que las cosas funcionen bien, sino que en el área de carreteras, en la infraestructura, en energía, en electricidad, porque tienen esa formación técnica científica de sus estudiantes. Por eso es que la universidad ha fallado. ¿Por qué? Porque su cuota de responsabilidad social no la ha cumplido. Entonces, esto es lo que tenemos de país, gracias incluso a la cuota de responsabilidad que todos y cada uno de los dueños tenemos. Y yo he hablado de estos temas porque es parte también de mi formación académica como mi PhD en gestión de desarrollo humano. Entonces, por eso es que le manejo también estos temas de desarrollo humano, pues porque es parte de nuestra especialización como docente universitario en este sentido. Y por eso compartimos estos datos con ustedes. Doctora Elsa, ya en el periodo de las conclusiones, en el foro La Entrevista, se habla de al menos 4.1 millones de vacunados, pero los que hacen faltas, ¿cuánta capacidad de transmisibilidad tienen para poder contagiar a los ya vacunados y también al resto que todavía está renuente a ponerse la dosis del COVID-19? Bueno, mire, si tomamos en cuenta la población total de Honduras, los 9 millones de hondureños, tiene una dosis de vacuna alrededor del 50%, como decía el doctor Marco Tulio Medina, y 43% tiene las 2 dosis. Si tomamos en cuenta la población meta a vacunar, la población elegible, que son alrededor de 6.8 millones de personas, entonces esos porcentajes suben un poco más. Tenemos cerca del 62% con 2 dosis de vacuna. De todas maneras, ya sea que tomemos en cuenta toda la población del país o la población meta vacunar, tenemos un porcentaje arriba del 40% que no está con una vacunación completa. Y estas personas que no tienen ninguna dosis o solo tienen una dosis, ¿son capaces de contagiarse y de infectar a las demás personas? Sí, por supuesto que sí. Entonces, ellos funcionan como un pool, como un reservorio de personas en quienes el virus puede llegar, multiplicarse mucho y contagiar a más personas. Eso a nivel de Honduras como país. A nivel del mundo, por ejemplo, en África, se supone que tenemos alrededor del 10% de la población africana vacunada. El resto no está vacunado. Ese es también un gran pool, un gran reservorio de personas en donde el virus puede continuar pasando de una persona a otra, continuar cambiando, continuar mutando y seguir teniendo nuevas variantes. Entonces, por eso es fundamental que a nivel de país y a nivel mundial
todo aquel que no se ha vacunado se vacune para disminuirle al virus la posibilidad de seguir cambiando y de seguir creando nuevas variantes, para lograr más temprano que tarde que esta pandemia se convierta en algo endémico, ¿verdad? Que desaparezca el virus es utópico, pero que por lo menos no siga siendo una pandemia, sino una endemia. Y como conclusión, recordar a Honduras, Flurona no es un nuevo virus, no es una nueva variante, es una condición en donde en una misma persona usted tiene simultáneamente COVID y además influenza. Muchísimas gracias a la doctora Elsa Palou. También el doctor y científico Marco Tulio Medina, sus conclusiones en el foro La Entrevista. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por haberme invitado. Quisiera solo puntualizar 3 aspectos. Uno, en relación al sistema de salud de Honduras, que efectivamente debe de ser priorizado de una manera tal de que permita el acceso a una cantidad de personas que no tienen acceso actualmente al sistema de salud. Debemos de fortalecerlo a diferentes niveles y consideramos de que esto debe de implicar una priorización verdadera nacional del sistema de salud. La pandemia nos ha demostrado que un sistema de salud débil realmente es peligrosísimo para la estabilidad de Honduras, para el bienestar de los hondureños. En segundo lugar, yo he venido trabajando en los últimos 2 años como coordinador COVID de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y bueno, yo pues respeto mucho a mi querido amigo el doctor Gordillo en relación a que la universidad requiere trabajar más por Honduras, y en eso yo concuerdo, el artículo 160 de la República, pero durante esta pandemia un grupo de nosotros, universitarios, hemos trabajado fuertemente por la pandemia y ha sido en forma no solamente en el área virológica, con Wendy Murillo, con la doctora Ana Lourdes Cardona, con la doctora Dilcia Sauceda, también desde el punto de vista económico, con Julio Raudales, y hemos hecho algunas situaciones, por ejemplo, el trabajo de la doctora Susi Handale, brindando tomografías, 11,000 tomografías que se brindaron en forma gratuita al pueblo hondureño, que implicó millones de lempiras economizados a la bolsa del pueblo hondureño. Asimismo, el sistema de triaje y en el polideportivo, el trabajo que hemos venido haciendo con la Organización Mundial de la Salud. Estamos dentro del grupo de trabajo fuerte en 6 hospitales del país, y otras circunstancias que no quisiera ahondar más, pero creo que aquí corresponde a cada persona, cada universitario, en su rol, poder ayudar a Honduras. Es decir, muchas veces nosotros preguntamos, y como decía John F. Kennedy, ¿qué puede hacer la institución por mí? Y yo le pregunto a esos universitarios, ¿qué pueden ustedes hacer por Honduras? Entonces hay un compromiso personal que también debemos de enviarlo a nivel individual. Y finalmente, en relación a lo que el tema crucial, se requiere vacunación, se requiere un monitoreo, por supuesto, importante de las coinfecciones que van ocurriendo. Requerimos un trabajo de vigilancia epidemiológica y virológica cuidadosa que nos ayude a transitar a los siguientes pasos. Reabriremos el sistema educativo. ¿Cómo lo reabriremos? Requeriremos un incremento en el número de refuerzos. ¿Cómo haremos para convencer a los hondureños todos que nos vacunemos? Esos son grandes retos, y esos retos deberemos de sobrepasarlos en equipo. Y nuevamente, pues, reitero el concepto Efectivamente, Floroma es una condición que no es nueva. Es una condición, no obstante, que debemos de monitorear, y planteamos de que se deben de vacunar las personas contra la influenza, no solamente contra el COVID, sino contra la influenza, como mensaje crucial que las personas deben de entender. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias al doctor Marco Tulio Medina. Bueno, prueba de fuego
la que se le viene al nuevo gobierno con el sistema de salud prácticamente de rodillas. Definitivamente. Y hay que tener fe y esperanza. Cada 4 años los hondureños tenemos esa esperanza y esa fe de que en los próximos años van a ser mejores. Así como cuando se celebra fin de año y año nuevo. Psicológicamente esa es la experiencia que se debe tener y eso es correcto, eso es salud mental. Nosotros celebramos cada fin de año y año nuevo porque quitamos lo del año viejo, que es, se supone, lo que hemos vivido, y esperanza con un nuevo año. Lo mismo sucede cada 4 años y esperemos de que esto sea así, porque psicológicamente nos ayuda a todos los hondureños de una u otra forma pensar que si nos fue mal en estos 4 años atrás, estos próximos 4 años venideros de un próximo gobierno van a ser mejores y eso debe ser correcto, es aceptable, salud mental y salud física en ese sentido. Y vale la pena, para finalizar, yo le voy a ser sincero, comparto mucho lo que dice el doctor Marco Tulio Medina en relación a qué podemos hacer cada uno de los hondureños por nuestra patria, cada uno de los universitarios por la universidad, y eso es así, pero la cuota de responsabilidad que tiene la universidad nos queda debiendo todavía, nos debe a la sociedad hondureña la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, no solo en el área de salud, es en todas las áreas de la sapiencia universitaria, han fallado y de hecho son los que forman parte de la cuota de responsabilidad de la falla que cada gobierno tiene. Esperamos que estos próximos 4 años la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se reestructure y respire y nos reoriente sus acciones no solo en salud, en ingeniería, en las áreas matemáticas, que es lo que necesita Honduras para poder salir adelante, y no necesariamente es en las calles, sino que en la capacidad intelectual que se tiene, y para eso es importante que entiendan que el 6% que se les da deben devengarlo y deben darnos ese fruto que desea el pueblo hondureño y nuestro país. Y yo les voy a decir realmente para finalizar, por favor, de usted depende, no de mí ni de nadie más que de usted, que se cuide y cuide a los que más quiere. Mantenga las medidas de bioseguridad, no baje la guardia, mantenga sus medidas de bioseguridad, aplíquese la vacuna. ¿Por qué? Porque es una oportunidad que usted tiene para poder disminuir los riesgos de hospitalización y los riesgos de fallecer. Pero eso no depende de nadie más que de usted. Tome la cuota de responsabilidad que le compete a usted vacunándose y tomando las medidas de bioseguridad. Así se cuida usted y los seres queridos, su círculo más querido. No los arriesgue. Bien, muchísimas gracias a mis 3 distinguidos invitados. De inmediato vamos con un resumen informativo en la entrevista. Nuestro compañero René Amaya nos informa, en este momento se realiza protesta de empleados de la salud frente a la Secretaría en el centro de la capital. René, adelante con usted. Buenos días, Kimberly. Efectivamente, así es. De inmediato presentamos las imágenes aquí. Hablamos de personal de salud, de el Mario Martínez, de San Pedro Sula, del de Atlántida, de La Paz, de aquí del Tórax, que están pidiéndole a las autoridades la contratación, y es el personal que estuvo al frente en la batalla cuando el COVID, pues nadie conocía mucho de esta pandemia y ellos fueron los primeros en poner el pecho, pero la flamante ministra de Salud les ha bloqueado ahí las contrataciones de todos ellos hasta este momento. Esperemos que las nuevas autoridades que lleguen pues conversen con estas personas y se les pueda buscar un trabajo, porque todo el mundo está ávido de una mejor salud en nuestro país. Vamos a platicar aquí con las jóvenes de qué, bueno, cuál es la finalidad de esta protesta y de qué hospitales son los que están ustedes protestando el día de hoy. Muy buenos días, nosotros somos del Hospital Leonardo Martínez, por lo que hemos viajado de San Pedro Sula hasta esta ciudad capital. En mis manos pues tengo el pronunciamiento que hemos redactado, ¿verdad? Somos aproximadamente 150 personas que hemos quedado sin empleo a partir del 31 de diciembre de este año pasado. Vamos a ver si los puntos pastorales ahí, a ver si los resumimos rápido. Ok,
Estamos exigiendo nuestro nombramiento, que se cumpla el decreto 047-2020, ¿verdad? Que se dijo que se nos iba a nombrar a todo aquel que estuviera en primera línea paulatinamente. Estamos esperando, pero ¿con qué nos recibieron? Con un despido. También estamos exigiendo que nos reintegren a nuestras labores. Sabemos que quizás la excusa que nos pusieron es que quizás el Hospital Leonardo Martínez no necesita toda esta cantidad de personal. Sabemos que sí la necesita. De igual forma se dijo en el mismo decreto que se iba a colocar en diferentes lugares donde hubiese necesidad de nuestra atención. Así que nosotros estamos dispuestos a que nos coloquen en esos lugares diferentes. Más que todo, eso es lo que nosotros estamos exigiendo, que se nos cumpla y reintegro. Así es. ¿Cuántos Estamos hablando de aproximadamente 150 a 200 personas desempleadas. Solo en el Hospital Leonardo Martínez. También aquí hay personal del tórax, podemos ver por ahí al fondo, ¿verdad? Personal del tórax, de La Paz. Compañeros del tórax, compañeros de La Paz, compañeros de Occidente también tenemos. Así es. Bien, vamos a conversar también con otros compañeros aquí rápidamente. ¿Ustedes se van hoy o se quedan acá? No, nosotros vamos a estar en la lucha hasta que la señora ministra y Secretaría de Salud tome cartas en el asunto, porque todos nos expusimos durante la pandemia que duró casi 2 años y que no ha terminado, señores. La pandemia no ha terminado. Hay repunte y si estamos confiados y estamos echando a la gente a la calle, créanme, señores, que esto se va a poner más feo. En ese sentido, estamos todos aquí a una sola voz, pidiéndole a la Secretaría de Salud que tome cartas en el asunto, porque aquí todos estuvimos expuestos. Muchas gracias, le agradezco porque estamos en contra del tiempo. Bueno, entonces es lo que se vive Kimberly aquí en el centro de la ciudad capital frente a la Secretaría de Salud, esperando que ojalá la ministra venga, hombre, y baje y converse con ellos. ¿Cuál es el miedo? Y venga a darle respuesta a estos empleados que pusieron el pecho de frente cuando la pandemia estaba que se llevaba a todo el mundo. Vamos a retornar con usted, Kimberly. Adelante. Guillermo Paz Manuel nos informa que la primera prueba de fuego para el gobierno de la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya será cómo afrontará el impacto del COVID-19 en el territorio nacional. Adelante con usted. Gracias, compañeros. En el foro, la entrevista del licenciado Raúl Valladares, desde luego por Canal 11. Nos acompaña el doctor Fidel Barahona, médico especialista. Vamos a consultarle, doctor. ¿Se considera que la primera prueba de fuego en materia de salud para el nuevo gobierno, el gobierno de Xiomara Castro, va a ser anunciar qué tipo de estrategias para hacerle frente al COVID, que avanza cada día y con más variantes? Mire, el 28 de noviembre la gente votó por un cambio y la gente votó pensando en la necesidad de hacer cosas nuevas. Eso mismo está ocurriendo ahorita en el Colegio Médico. Mire, por ejemplo, este es nuestro movimiento. Dice, no más de lo mismo. Por eso votó la gente. Entonces, si eso es así, significa que las nuevas personas que van a llegar a la Secretaría de Salud y al Seguro Social tienen que producir acciones de impacto y rápidas. ¿Cuál es el problema fundamental que tenemos ahorita? El problema que tenemos es la presencia de la Omicron, que la pandemia ahí va viento en popa de nuevo. Entonces, si nosotros no hacemos acciones importantes como es generar un proceso de vacunación rápido, la gente va a decir, bueno, aquí están haciendo lo mismo de lo mismo. ¿Qué es lo que yo le sugeriría a la nueva presidenta de hacer? 1, anunciar que en Honduras se va a vacunar en un solo día toda la población, con excepción de los niños que todavía no está autorizada la vacuna, que se va a aplicar esa vacuna en un solo día. ¿Se imagina usted en los medios de comunicación, en los diarios, por ejemplo, en la televisión, que diga Honduras, primer país del mundo que vacuna en 8 horas? Eso sería un impacto, pero realmente impresionante. ¿Y se puede hacer, doctor, en un solo día? Claro, sí se puede hacer. Muy bien, muchas gracias. Declaraciones del doctor Fidel Barahona, médico experto, especialista. Con estos detalles vamos a regresar a los estudios de la entrevista del licenciado Raúl Valladares. Con ustedes, compañeros, adelante.
Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Guillermo Paz Manueles. De inmediato, Herlin Díaz nos informa de un accidente de bus entre Choloma y San Pedro Sula. Deja varios heridos. Con esto nos despedimos. Gracias por su fiel sintonía. Buenos días, efectivamente estamos ubicados entre el tramo carretero que va del municipio de Choloma hacia San Pedro Sula. En esta ocasión estamos ubicados pues muy cerca de un centro comercial aquí en la ciudad de Las Maquilas, donde pues se ha registrado este aparatoso accidente de tránsito. Un autobús que cubre la ruta San Pedro Sula y Puerto Cortés pues ha sufrido este accidente de tránsito y ha caído a una hondonada. Como ustedes pueden observar, en este momento pues hay trabajadores de esta misma ruta tratando de ponerlo pues un poco de costado para así poder rescatarlo con una grúa. Producto de este accidente de tránsito hay 10 personas heridas, las cuales se conducían a bordo de este vehículo. A criterio del conductor, el percance ocurrió porque una motocicleta le quitó el derecho de vía. Aquí en la zona pues hay autoridades de la Policía de Tránsito que están iniciando a levantar el informe y posteriormente se irán también al Instituto Hondureño del Seguro Social también a tomar los testimonios de los pasajeros que venían a bordo de esta unidad, según lo han dado a conocer las autoridades. Repito, al menos unas 10 personas heridas producto de este accidente de tránsito que ha ocurrido aquí en el municipio de Choloma Cortés. Con ese contacto vuelvo con usted. Buenos días.